Absolutamente. Y estamos en el combate permanente. Venezuela, y por ejemplo hablando del tema de la droga, ¿no? Es un país libre de cultivos de droga, y eso no es casual. Usted se imagina la presión que tenemos de la frontera, desde el lado allá donde hay cultivos de coca, de amapola, y sin embargo hemos mantenido a raya. Eso revela una presencia soberana del Estado. ¿Por qué están acusándolos ahora? Sobre todo la administración norteamericana acusa a Venezuela de ser ahora el nuevo puente de transmisión, el nuevo sistema de transporte de drogas colombianas hacia los Estados Unidos o Centroamérica. Bueno, fíjate, aquí tengo yo, no sé si me permite por supuesto, presentar esto. Este es un mapa, ¿no? Permítame. Sí. Este es un mapa que, ¿qué, embajador? Bueno, que establece las rutas, y esto es generado por el organismo de las Naciones Unidas, que es el que tiene pues la autenticidad para hacerlo, sí. Donde se ve claramente que el 70% de la droga que se produce en Colombia va por el Pacífico, el 20% va por el Atlántico colombiano y solo el 10% va por las rutas desde Venezuela, Brasil, Guyana. Ahí está claro que el problema del narcotráfico, hablando ya del tráfico como tal, Venezuela a lo sumo será el 8%, y el grueso está por acá. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que el gran... ¿Esos también son análisis o cifras de quién? De las Naciones Unidas. Si quieres, pueden perfectamente consultarse, ¿no? ¿Y el segundo? Sí, el segundo elemento es que el gran consumidor de drogas es Estados Unidos, y ahí no hay una política para reducir el consumo. No se ha reducido. De hecho, más bien se ha elevado la producción porque ellos son los primeros productores de marihuana del mundo. Y ahora desplazaron a los colombianos. Sí, y ahora de la super marihuana, que es una droga incluso parece que es peor que la cocaína y que otras drogas, ¿no? Y el gran productor es Colombia, ¿no? A pesar de que se ha reducido la potencialidad de producción, sin embargo, fíjese usted, estas son cifras de las Naciones Unidas también, como si vemos el histórico del Plan Colombia, ¿no? ¿Alcanza a ver algo acá? No estoy seguro que pueda registrarse. Sí, bueno, si vemos el histórico. El Plan Colombia, fíjense, en los 10 años del Plan Colombia, ¿no? El promedio de la producción potencial de droga fue de 624 toneladas. Sí. Mientras que en los 5 años anteriores fue exactamente de la mitad. Es decir, se duplicó la producción de droga, estoy hablando en general, no solo de cocaína, en esos 10 años. Entonces, eso refleja una realidad que es la que hay que abordar, porque este es un fenómeno multilateral. Nosotros en Venezuela somos víctimas, de algún modo, de ser puente, y también somos víctimas en el consumo, porque de algún modo ese microtráfico de droga en las ciudades va dejando la criminalidad y toda la inseguridad y los problemas que tenemos tanto en Venezuela como en todos nuestros países, ¿no? De manera que también hemos tenido logros importantes. Fíjense que después que se fue la DEA de Venezuela, y la DEA tuvo que irse porque la DEA no solamente se ocupaba del problema del narcotráfico, sino de la injerencia política interna, se incrementó el decomiso. Ahora resulta que este año, para que usted tenga una idea, hemos decomisado 50 toneladas. Si usted calcula de las 640 que se producen, pongamos que el 10% tienda a pasar por Venezuela, estamos hablando de 64 toneladas. Ya se han decomisado 50. Eso significa que nosotros hemos elevado la capacidad de interdicción. Le entregamos en alta mar a los norteamericanos. Intervenimos las naves dentro de nuestro mar territorial y hay cooperación, pero fuera de nuestro territorio. ¿A qué se deben esas acusaciones? Lo mismo ocurrió con Cuba hace algunos años. La quiso acusar de ser una isla que se prestaba al narcotráfico hacia la Florida de Estados Unidos. Nunca se les comprobó nada. Y ahora se repite esa acusación contra Venezuela. ¿A qué se debe? Bueno, mira, porque el imperio, y esto no es una cosa, no es un cuento de camino, ¿no? Porque no, el imperio, eso no existe, ¿no? No es un cuento de la izquierda. De la izquierda, exactamente, ¿no? De los izquierdosos. El imperio es una realidad. Y tiene que tener siempre una excusa, una razón para justificar su injerencia
para justificar el control que quiere ejercer, sobre todo en lo económico, pero también en lo político, en los distintos países. Aquí la excusa es el petróleo. ¿Quiere intervenir por el petróleo? Bueno, aquí no, aquí la excusa de intervención es acusarnos de narcotráfico y de terrorismo. Pero el argumento real es el petróleo. Lo que hay detrás es eso, claro. Lo que significa Venezuela desde el punto de vista geopolítico. Y además significa otra cosa, ya no solo económico, sino que la revolución bolivariana ha abanderado en el siglo XXI un proyecto socialista, ha retomado el socialismo bajo un nuevo contexto, bajo una nueva concepción, superando los errores del siglo XX, del llamado socialismo real, y asumiendo la democracia socialista participativa y protagónica como el eje de ese proyecto, que ha comenzado a tener, no digo que sea propagado, porque no podemos hablar de eso, sino que simplemente hay una búsqueda en toda Latinoamérica de un nuevo proyecto, de un nuevo modelo, que definitivamente no es el capitalismo dependiente, que genera pobreza, que genera concentración de la riqueza, que genera debilidad y fragilidad y falta de autonomía de los países. Es decir, que ese modelo nuevo, socialismo del siglo XXI, o búsqueda de distribución más equitativa de la riqueza, es una amenaza para Estados Unidos, y sumada a la riqueza petrolera o energética de Venezuela, ¿constituye un factor de intervención? Claro que sí, porque es como que si el patio trasero se le estuviera embochinchando, para decirlo de algún modo, ¿no? Estuviese asumiendo posiciones soberanas, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Bolivia. Se ha reivindicado los pueblos indígenas que eran marginados, explotados, hoy son protagonistas. Eso es algo que de algún modo comienza a ser ejemplo para los pueblos del mundo. Y no solo de Sudamérica, sino del mundo, porque todo el mundo está observando este proceso. Cuando se creía que el socialismo había muerto, y además que el capitalismo y el neoliberalismo era el pensamiento único, se ha demostrado, y estamos ya en camino de eso, que ni el socialismo real era la opción, totalitario, con todo lo que implicó ese régimen que definitivamente era más capitalismo de Estado que socialismo, y ni el capitalismo y la crisis que estamos viviendo es la opción para la humanidad. Una humanidad que ve cómo se va agotando sus recursos, el calentamiento global va destruyendo su propia existencia ante un capitalismo desenfrenado que no tiene control porque se basa en el consumo permanente de recursos para generar una concentración del capital y generar pobreza. Las cifras están allí. Más de 1.000 millones de personas pasan hambre. Esas son las cifras de las Naciones Unidas recientemente dadas a conocer, lo cual refleja que estamos frente a una crisis global de un sistema global, y eso afecta, por supuesto, a un imperio que luego de la Guerra Fría, acabada la excusa del comunismo, genera nuevos enemigos, terrorismo, narcotráfico, generado por ellos mismos, porque ya insisto, no existiría narcotráfico si no hubiera consumo. Y lo del terrorismo, ahí hay dudas grandes. Claro. La caída de las Torres Gemelas, usted lo sabe, ahí todavía no ha terminado esa investigación.